vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame. Martes 15 de agosto. Hermanos, estamos a la mitad de este mes de agosto y podemos darle gracias a Dios porque nos permite llegar ya a la mitad de este octavo mes, gozando siempre de la fidelidad y de la providencia divina del Señor. Un saludo en este precioso día y verdaderamente hoy la palabra de Dios nos presenta un mensaje muy interesante. El evangelio para hoy está tomado de San Lucas capítulo 1, versículos del 39 al 56. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El texto que hoy hemos leído es un texto muy especial que nos presenta el Evangelio de San Lucas, debido a que este día celebramos la festividad de la Asunción de la Virgen María. Déjeme recordarle que este es un dogma de fe que fue promulgado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre del año 1951. Desde el siglo IV hasta el siglo IX, la Iglesia celebraba la fiesta de la dormición de la Virgen María, celebración que consistía en recordar el fin de la vida terrena de María, la Madre de Jesucristo. Pero fue luego de la promulgación del dogma, ¿verdad?, que ya dijimos que fue dado por el Papa Pío XII, que se le cambió el nombre y se le llamó Asunción de la Virgen María. Ahora, debo recordarle, y esto en honor a hacer justicia con la palabra de Dios, que este dogma de fe no tiene base bíblico, o sea, no aparece en la Biblia ningún texto que describa ese momento. Sí lo enseña la tradición, sí lo habla la Iglesia, pero obviamente no lo dice la Biblia. Y aquí es donde, insisto, por hacer justicia a la Biblia, pues no aparece, ¿verdad?, ningún texto que hable de este dogma. Ahora, hay que diferenciar los términos entre asunción y ascensión.
¿verdad? Ascensión, ¿verdad? Es la acción de subir al cielo por su propio poder. El único que ha ascendido es el Señor Jesús, ¿verdad? Cuando en el libro de los Hechos, capítulo 1, se nos presenta cómo Jesús ascendió al reino de los cielos. El segundo término es asunción. Y asunción es ser arrebatado por Dios, o sea, ser llevado por un poder externo, ¿verdad? Por un poder ajeno, obviamente, ser llevado a la presencia de Dios. Y sí, la Biblia habla de personas que fueron llevadas al cielo, como por ejemplo el patriarca Enoc, ¿verdad? En el capítulo 5 de Génesis, versículo 24, donde se nos dice que Enoc, Dios se lo llevó. Y el caso más conocido, que es el caso del profeta Elías, ¿verdad? Que tenemos ahí su relato en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 11 en adelante, donde se nos dice que subió al cielo en medio de un torbellino. En estos casos, puedo recordarle que la asunción se da antes de morir. Y un tercer caso, que es el caso de Moisés, pero el libro del Deuteronomio, capítulo 30, nos describe cómo Moisés murió. Y Dios, dice la palabra, que Dios lo enterró. Sin embargo, la carta de Judas, allá antes del Apocalipsis, se nos va a decir que Dios se llevó el cuerpo con él. Por ello es que se considera, ¿verdad?, un tercer caso. Ahora, por supuesto, la asunción de la Virgen, insisto, es un dogma de fe. Ahora, el texto que hoy hemos leído es el que conocemos como la visitación de la Virgen María a su pariente Isabel. Ahora, es interesante el contexto que tienen estos versículos que hoy hemos leído, porque recordemos que la Virgen María ha recibido el anuncio de parte del ángel, y en ese anuncio le dice que su pariente Isabel estaba ya en su 6º mes de embarazo. Isabel era la esposa del sacerdote Zacarías, y ambos, tanto Isabel como Zacarías, eran ya personas adultas de avanzada edad y no tenían hijos. Pero es Dios el que en su misericordia se le presenta al sacerdote Zacarías en un momento cuando él está ministrando a Dios el sacrificio, y es ahí donde Dios, a través del ángel, le anuncia que van a ser padres de un niño, el cual vendría a prepararle el camino del Señor, ¿verdad? Es el ángel también el que le anuncia que este niño iba a llevar por nombre de Juan. Ahora, es interesante cómo comienza el relato que hoy hemos leído, cuando nos dice que María, al enterarse de esto, fue presurosa a las montañas de Judea, donde vivía su pariente Isabel. Aquí, hermanos, ya hay una enseñanza para nosotros, y es que podríamos nosotros preguntarnos, ¿por qué el texto habla que presurosa la Virgen María, al enterarse, se va para las montañas de Judea a visitar a su pariente Isabel? Alguien podrá decir, bueno, para constatar si era cierto lo que el ángel le había dicho. Pues en realidad la Virgen le creyó al ángel. Y ya lo vamos a ver cómo va a ser Isabel que le va a decir, dichosa tú que has creído todo lo que se te dijo. O sea, María le creyó, pero va no a criticar a la pariente, va tampoco para constatar si era cierto o si el ángel estaba jugando una broma. Va, hermanos, a servir, porque ella está consciente que su pariente pues es una mujer de avanzada edad y que obviamente necesita servir, necesita que le sirvan
porque está ya en un estado pues avanzado, tiene ya 6 meses de embarazo. De hecho, el Evangelio va a terminar diciendo que María permaneció con Isabel 3 meses y luego se regresó a su casa, o sea, ella fue a servir. Pero aquí, hermanos, es importante el que nosotros podamos darnos cuenta de esa enseñanza, porque vea, lastimosamente hoy en día a muchas personas no les gusta servir, les gusta que les sirvan. Les encanta que lo sirvan en todas las áreas, pero muy pocas personas les gusta servir. Y estamos nosotros y debemos de estar conscientes que tenemos el ejemplo del Señor Jesús, quien claramente dijo al Señor que Él no había venido a que lo sirvieran, Él había venido a servir. Ahora, es interesante cómo al llegar a la casa de Isabel, dice que cuando ella saludó a Isabel, en cuanto Isabel escuchó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Esa criatura, recordemos que es Juan, ¿verdad? El que está obviamente en el vientre de Isabel, y quedó llena del Espíritu Santo. Ahora, veamos cómo fue esto. María, quien ya cargaba en su vientre al Señor Jesús, al saludar a Isabel, ésta recibió el Espíritu Santo, el cual moraría en ella y en su criatura, ¿verdad?, que estaba en su vientre, que es Juan el Bautista. Y fue ahí, con la llenura del Espíritu Santo, que Isabel exclamó: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Estas palabras las dice Isabel por la unción, por la llenura del Espíritu. Esto es importante porque podríamos ver cómo es el Espíritu el que hace que Isabel pueda declarar, ¿verdad?, el privilegio, declarar la bendición, declarar el lugar que María, por su obediencia, había logrado ante los ojos de Dios. Pero luego le dice: dichosa tú que has creído, porque se cumplirán cuanto te fue anunciado de parte del Señor. De alguna manera, Isabel pues ya sabía lo que Dios le había anunciado a María, ¿verdad? Pues obviamente es el Espíritu el que se lo está revelando, que le nacería un hijo, que este niño pues sería llamado Jesús, porque salvaría a todos los hombres. Pero es ahí donde la Virgen María creyó aún sin entender. Y esto, hermanos, es verdaderamente la enseñanza más fuerte de este texto. Miren, muchos de nosotros, cuando Dios va a hacer una obra en nuestras vidas, muchas personas comienzan a preguntarle al Señor: ¿y cómo lo va a hacer Dios? ¿Y cuándo lo va a hacer? ¿Y de qué manera lo va a hacer? Etcétera, etcétera. Y queremos que Dios nos hable clarito, clarito, para poder entender lo que Dios está haciendo. Pero la fe consiste en creerle a Dios, aun cuando nosotros no lo entendamos. Y esto es lo interesante, porque le puedo asegurar que la Virgen María no entendió. De hecho, el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, dice que María guardaba todo en su corazón y meditaba sobre ello. O sea, era demasiada información que ella estaba recibiendo en ese momento para poder nosotros decir que ella lo entendió. No, ella no lo entendió todo, pero no importaba. Lo importante es que ella dijo: Señor, hágase en mí, le dijo al ángel, como tú lo has dicho. Yo no lo entiendo, pero que se cumpla lo que tú has dicho. Y eso es verdaderamente
una enseñanza maravillosa. Porque, hermano, si Dios ha dicho que le va a bendecir su vida, hermano, no comience a preguntarle, Señor, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? Mire, esas preguntas están de más. Usted solo abra su corazón y dispóngase a recibir la bendición. Usted solo dígale, Señor, aquí estoy. No sé cómo lo vas a hacer, pero ese es asunto tuyo. Y esa fe es la que nos dará verdaderamente la seguridad de recibir lo que necesitamos y lo que Dios quiere darnos. Ahora, fue ahí, fíjese, cuando ella obviamente ha escuchado esas palabras, y esto es algo hermoso, es ahí donde donde María le da la honra y la gloria a Dios, porque dijo, mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador. A esta frase a este salmo, nosotros lo conocemos como el Magnificat. Ahora, debo de recordarle que esta era una costumbre judía, que siempre que Dios daba una bendición muy grande a una persona, esta persona le entonaba un canto a Dios, en el cual le daba la gloria a Él. ¿Verdad? Tenemos diversos ejemplos en la palabra de Dios. Puedo recordarle, por ejemplo, cómo allá en Éxodo capítulo 15 se nos presenta a Israel después de cruzar el Mar Rojo, como Miriam, la hermana de Moisés, y todo su pueblo, todo el pueblo de Israel, cantaron lo que se llama el himno de victoria. Luego en el primer libro de Samuel, capítulo 1, tenemos también el cántico de Ana, una mujer que era estéril, que llegó al altar de Dios, le pidió a Dios un hijo, y cuando ella concibe el hijo, ella pues llega al altar a cantarle a Dios, a darle la gloria a Dios, y entona lo que se conoce como el cántico de Ana. Tenemos ya en el Evangelio de San Lucas que aparece también un anciano llamado Simeón, el cual dice la palabra que el Espíritu Santo le había dicho que no iba a morir sin antes ver al Hijo de Dios. Pues llegado el momento, Simeón va al templo y por instrucciones del Espíritu Santo identifica al niño, ¿verdad? Cuando ha cumplido 8 días de haber nacido, que toca circuncidarlo, él lo chinea y le da la gloria a Dios. Y es ahí donde canta un canto que se llama el cántico de Simeón, o el Nunc Dimittis, como es conocido. Ahora, hoy viene entonces la Virgen María, ¿verdad?, cantando el Magnificat, para poder darle la gloria a Dios por el favor inmerecido, o el favor que Dios le ha concedido. Pero aquí es donde también hay otra enseñanza, y es que María le da la gloria a Dios, pero nos enseña a reconocer que toda la honra y toda la gloria es de Dios, ¿verdad? Porque ella misma dice, porque grandes cosas ha hecho en mí el que todo lo puede. Mi alma se glorifica, dijo, en Dios mi Salvador. Hoy entonces, hermanos, podemos nosotros darle la gloria al Señor, podemos declarar que Dios ha sido bueno, pero también, mire, podemos disponernos a imitar ese servicio de la Virgen María, a imitar verdaderamente esa fe de ella, aun cuando no entendió todo, pero ella le creyó a Dios, estuvo dispuesta a ser la esclava del Señor, y finalmente a ser agradecida y obviamente darle la honra y la gloria al Señor. Por eso en este día reconozcamos que Dios ha sido bueno, que su misericordia ha estado con nosotros, que podemos nosotros declarar que grandes cosas ha hecho el Señor en nuestras vidas, y que obviamente nuestra alma glorifica
la presencia, nuestra alma glorifica al Señor y se goza en su presencia. Por eso, hermanos, que este hermoso día Dios bendiga nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre.